Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero hablar de un tema que probablemente pueda llegar a interesarles y tiene que ver con la existencia del alma. Particularmente pensé en el título, si el alma existe o más bien es un consuelo que los seres humanos hemos inventado. Bueno, voy a empezar mencionando lo que pensaba un filósofo francés que se llama François Voltaire en el siglo XVIII, si no me equivoco, en el año 1764. Decía que el alma es aquello de lo cual todos hablan y nadie sabe bien qué es. Y esto lo decía en un famoso libro de él que se llama el Diccionario Filosófico. Al margen de eso podemos comentar muchas cosas. Por ejemplo, se me ocurre decir que tal vez el libro donde mejor podemos identificar estas nociones de alma, obviamente son los libros religiosos y particularmente la Biblia. Por ejemplo, el Génesis, ¿sí? En el Génesis, cuando Dios crea al hombre, en Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios crea al hombre, lo hace de barro y luego le da un soplo de vida, o le otorga un soplo de vida y surge el hombre como un ser vivo. Dicho de otra manera, lo que hace Dios al soplar vida, lo que hace también es otorgarle un alma. Les decía entonces que originalmente la Biblia estuvo escrita o está escrita en hebreo, y en hebreo la palabra alma se la puede utilizar de tres maneras. Una que es nefesh, neshama y ruach. Cada una tiene una acepción distinta. Luego está el término y el concepto de alma utilizado por los griegos, que era psique, ¿no? De allí la expresión psicología, que es el estudio del alma, para decirlo de otra manera. Pero tal vez el término que más se acerca al que nosotros usamos es el de ánima. Ánima es una palabra que proviene del latín que significa alma. De allí la expresión seres u objetos inanimados u objetos animados, e incluso la palabra y el concepto de animador. El animador es alguien que otorga alma a algo, ¿no? Por lo tanto, Dios podríamos decir que es un animador. Y para dar otro ejemplo más cercano, los famosos dibujos animados, ¿no? Es algo que está dotado de ánima, de alma, de vida. Bien, entonces, como primera conclusión, podemos decir que el alma es una sustancia que se suele decir que es inmaterial, invisible, incolora, que no tiene textura, etcétera, etcétera, pero que es la que otorga vida, ¿sí? Donde hay alma, hay vida. Es más, en algunos casos se lo utiliza como sinónimos. Esto podemos agregar también que, por ejemplo, Aristóteles sostenía que el alma es lo que le da, es la esencia del ser humano, ¿no? Si bien Aristóteles distingue entre materia y forma, el cuerpo sería la materia y lo que le da forma y esencia a ese cuerpo es el alma. Se me ocurría también comentar, ya que hablamos del cuerpo, que se suele decir que la mirada es la expresión del alma, ¿no? En la mirada lo que se está expresando es el alma. O dicho de otra manera, con la mirada es un alma la que nos estás mirando u observando. Que desde el punto de vista poético es algo lindo, digamos, lindo de pensar. Volviendo a Voltaire, decía Voltaire en el siglo XVIII, él rechazaba la afirmación de que el alma existe, pero tampoco la negaba. No es que negaba él que el alma exista, pero sí decía que la mente humana o el entendimiento humano es muy limitado para comprender algo tan complejo y tan misterioso como esto que llamamos alma, ¿sí? Y eso me parece una observación muy interesante de parte de él. ¿Qué más podemos agregar a esto? Una cosita más. De esta supuesta existencia del alma,
hay una película también, o muchas, mejor dicho, que tratan sobre la existencia del alma. Y había un experimento, podríamos decir, que se hizo o que se pretendía hacer hace un par de siglos para investigar y establecer si realmente existe el alma. Y es algo difícil de investigar e identificar, dado que el alma es invisible, es inmaterial, no tiene forma, color. Entonces, ¿cómo hacemos para observarla? Bueno, y hace un tiempo se imaginaron hacer un experimento en el cual consistía en que cada vez que moría una persona, se la pesaba antes de morir y justo después de morir. Y justo después de morir, o ya muerto, mejor dicho, ese cuerpo pesaba un poquito menos, un par de gramos menos que cuando estaba vivo. Por lo tanto, suponían estos que ese faltante de peso era la prueba de que el alma existía, ¿sí? Pero hay también una contradicción, porque si el alma es inmaterial, no podría pesarse. ¿Cómo puede pesarse algo inmaterial? Es medio incoherente, ¿no? Pero bueno, ese es el afán y la aventura del hombre de tratar de comprender lo incomprensible. De esto quiero extraer algunas preguntas, ¿sí? Algunas preguntas. Por ejemplo, si el alma no tiene forma, no tiene color, no tiene textura, entonces ¿cómo la diferenciamos? Al final de cuentas, entonces mi alma es igual que la del vecino y que la del remisero de la esquina. ¿Cómo hago yo para distinguirla? ¿Sí? No se puede saber, tiene que haber algo que la distinga. Justamente el problema de la inmaterialidad plantea eso. Otra pregunta que se me ocurre dejar y comentar, y es la siguiente: si planteamos y especulamos que cada individuo tiene un alma y que el alma es lo principal de cada individuo y de cada persona, ¿por qué no pensarlo a una escala gigantesca y afirmar que tal vez el universo tiene un alma, ¿sí? Un alma gigantesca y cósmica? Que en realidad esto ya lo había planteado Platón en un libro que se llama El Timeo, ¿no? Que es una idea fascinante y muy loca también, ¿no? Creer que existe un alma cósmica y probablemente nosotros estamos dentro de ella. Otra pregunta y comentario que quisiera hacer sobre el alma también tiene que ver, y esto tal vez un poco más duro que lo anterior, que tiene que ver con esto de que el ser humano no tolera y no acepta la muerte, la finitud, la destrucción y la disolución del cuerpo de uno y de los seres queridos. Por lo tanto, el alma viene a cumplir una función muy importante, porque el alma entonces lo que hace es, la creencia en la existencia del alma, lo que hace es crear una entidad que es el alma, esta sustancia extraña que permanece y es eterna y es inmortal. Por lo tanto, cada vez que muere una persona, un ser querido o uno mismo, nosotros seguimos permaneciendo. El alma implica una continuidad. El alma es una manera de evadir la destrucción y la disolución. Por eso no es casual que las religiones todas crean en la existencia del alma y planteen también su inmortalidad y etcétera, etcétera. Por último, también se me ocurre comentarles algo que tiene que ver, siguiendo con esto del alma. Hay algunos que rechazan la supuesta existencia de esta sustancia que llamamos alma, sobre todo los materialistas, ¿no? Porque ellos suponen que todas las cosas, e incluso el ser humano mismo, debe ser explicado en términos materiales, con moléculas, átomos, células, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el alma no tiene lugar en ese tipo de explicación. Sin embargo, hay un filósofo que a mí me gusta, que se llama Bergson, que él plantea que deja abierta la posibilidad a algo semejante, digamos. Por ejemplo, él plantea que los recuerdos que uno tiene, yo recuerdo a mi madre, por ejemplo, y ese recuerdo no es algo material. El recuerdo no es una célula, no es una neurona, no es un glóbulo rojo ni un glóbulo blanco. Sin embargo, el recuerdo existe, pero no es exactamente material.
El recuerdo es algo que está conectado con lo material, pero no es estrictamente algo material. Por lo tanto, es probable que el alma sea también algo semejante a un recuerdo, o a los recuerdos, mejor dicho, en el sentido de que no se deja explicar o no está subordinado a una explicación materialista, pero de que existe, existe, como los recuerdos, ¿sí? Bueno, espero que este pequeño comentario sobre la existencia del alma les haya interesado. Y bueno, espero sus comentarios aquí abajo. Y será hasta la próxima.